Muy buenas noches a los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Hoy vengo con una exposición sobre... El título de la exposición de hoy es Alimentación versus Nutrición. Espero que sea una charla amena y divertida y que participe quien quiera y que dé sus aportaciones, porque a la misma vez de que quería que la charla estuviera más o menos completo, lo que es el tema, es un tema tan amplio que es un poco difícil de tratar en 1 hora o 2 horas, ¿no? Pero sí que se puede hacer algún aporte que espero que sea beneficioso. Se podría haber llamado la charla, podría haber tenido el título de Alimentación y Nutrición, pero sin embargo el título es Alimentación versus Nutrición. Porque si vamos a ver un poquito la diferencia que muestra el significado de ambas palabras, veremos que no siempre van acorde una cosa con la otra. La definición de ambas palabras muestra claramente la diferencia entre que alimentarse es simplemente el gesto de ingerir, de comer, de llevarse a la boca, del masticar, del tragar. Y la definición de la palabra lo concluye ahí. Mientras que la nutrición es todos los procesos biológicos que se producen en el interior del cuerpo humano, digiriendo y metabolizando esos alimentos que previamente pues, hemos ingerido. Atendiendo primero al acto de alimentarse, vemos que es un impulso de todos los seres vivientes, sumamente primitivo en el buen sentido de la palabra, de lo necesario que sigue siendo, ¿no? Pero sí que es una fuerza primitiva en el sentido de que es una fuerza que nos impulsa y nos sumerge tanto, que muchas veces nos pasa como a esos peces que se dicen que no se dan cuenta que están rodeados de agua. El sentimiento de la alimentación es tan profundo y tan instintivo que pasa desapercibido. Pero, sin embargo, si lo observamos con cariño, ¿no? Vemos esas cositas que se pueden decir así como para abrir el tema. Y nos podemos imaginar a ese niño o a esa niña pequeña preguntándole a su madre si esto se come. Esto se come, mamá, y esto se come, y esto se come, y eso se lo está contando en un día que están paseando por el medio de un bosque. El sentimiento que tiene el ser humano por saber de lo que se come o lo que no se come. Porque de buena primera se puede ir para unas vallitas rojas y decir, mamá, esto se come, y te dice, pues mira, eso sí se come porque eso son zarzamoras. Y las zarzamoras son comestibles. Pero en un momento dado puede decir, esto se come, y te dice, no, esto no se come, porque esto es tóxico y esto es una valla venenosa. Entonces, el sentimiento ese de querer saber qué es lo que se come y lo que no se come, ¿no? El acto ese instintivo de alimentarse, desde el punto de vista de la magia y del chamanismo, se ha tratado porque como que debido a que el ser está compuesto de más de un cuerpo, 7 bien reconocidos en el mundo esotérico, pues ha sido afrontado muchas veces desde el mundo de la mística. Se le ha dado el valor a ese impulso que mueve al ser. Y desde mucha cultura tradicional se ha tratado de ese sentimiento del hambre, en mayúscula,
tanto del hambre en minúscula que puedas sentir a un nivel físico, como de un hambre espiritual característico del ego. En otras tribus, ese impulso tan intrínseco ha sido llamado a veces la sed, y los budistas, que hicieron buena ciencia del conocimiento tradicional, le pusieron el nombre para mí acertado, que es el deseo. Ese deseo en mayúscula que impregna a los 7 cuerpos que acaba gobernando el ego, en el plano más inferior es el hambre en sí misma y es el deseo de alimentarnos para sobrevivir. Ese deseo se mantiene a veces como primitivo porque en nuestros orígenes se nos manifiesta en un estado originario y natural en donde la supervivencia era más clara que la de hoy día, aunque sigue existiendo, y por eso ese instinto sigue estando muy presente. Pero debido a que estamos en alimentación y nutrición, nos vamos a centrar en ese acto de alimentarse a un nivel físico nada más. Pero debido a que somos holísticos, a veces tendremos que tratar la ayuda de los diferentes cuerpos para entender los temas un poco más allá, como nos gusta tratar aquí en el COVID. En el acto del simple alimentarse, sin llegar a profundizar todavía en el arte de la nutrición, ya se empezó a ver culturalmente cierta finura y cierta sabiduría. Y cosas culturales por las que se pueda llegar a aprender o que sean aconsejables o que lo puedes usar o no, pero que sí que están medidas y estudiadas, es incluso la forma en la que los alimentos deben de ser masticados. Porque por cultura, observación científica y tradición, se acaba observando de que un buen masticar de los alimentos acaba dando un gradito a la salud. Acaba siendo de que luego, más tarde, la nutrición sea de una forma más efectiva. En el mecanismo de triturar los alimentos con los dientes, no solo se procura de que los pedazos de ingesta vayan disminuyendo, sino que también se provoca un fuerte ensalivamiento de lo que se acaba llamando luego de manera más intelecta el bolo alimenticio. Construir ese bolo alimenticio a base de haber desmenuzado bien el alimento y de haberlo ensalivado, ya ahí empieza, en el momento que atraviesa el bolo el gaznate, podríamos considerar de que se ha terminado la alimentación y que ya empezaría el tema de la nutrición. Pero sin embargo, si nos ponemos fino a nivel científico, vemos de que la saliva, que es producto de nuestra esencia, voy a intentar no irme por los cerros. Eso de ser producto de nuestra esencia lo voy a decir de una forma más entendible. La saliva es un fluido destilado de nuestro propio metabolismo que deja mucho ver en qué estado estamos a nivel de salud. Por eso muchas veces cuando las personas están malitas, lo primero que pueden sentir son cambios en su salivación, por ejemplo. Las salivas ya están cargadas de montones de enzimas
Y verdaderamente antes de que el bolo atraviese el gaznate, lo que de manera más intelecta se pudiera llamar la faringe, para que el bolo llegue al esófago, antes, ya en la boca, montones de alimentos empiezan a ser metabolizados, como por ejemplo, el sabor del pan puede cambiar a lo largo de la masticada debido a que ya la saliva empieza a disgregar las grandes cadenas de hidratos de carbono en azúcares más pequeñas. Los almidones y ese tipo de cuestiones empiezan a desmenuzarse y a metabolizarse en la propia saliva. Seguimos un poco con el tema de la alimentación antes de meternos de llenos en la nutrición. De la broma de mamá esto se come, mamá esto no se come, nos vamos a la verdad de qué es lo que se come. Y en el planeta Tierra se come de todo. En España y en Francia nos comemos hasta los caracoles, y yo a amigos y amigas de Latinoamérica le he enseñado fotos de cuando en primavera voy a coger caracoles y comemos caracoles en mi familia, y a la gente le entran ganas de dar arcadas. Pero en Andalucía somos mucho de comer caracoles y cabrillas, que son caracoles aún mucho más grandes. Solemos comer los caracoles con una sopa de comino, que es muy bueno para el pulmón. Los caracoles tienen muchas proteínas y mucha vitamina E. Y las cabrillas, que son caracoles aún mucho más grandes, nos las solemos comer con salsa de tomate encebollada. En Colombia, en la zona de Medellín, se comen a las hormigas culonas. Yo, que soy una persona sin escrúpulos, tengo ganas de probarla. En algunas zonas del Caribe se comen hasta los caimanes, y en China no se comen al avión porque está muy duro. Si no, se lo comerían también. Es una broma que hacen allí. En China, un manjar muy preciado es la carne de serpiente y un pinchito de escorpión. Los pinchitos de escorpiones a los muchachos de China no le hacen ningún escrúpulo, sino todo lo contrario. Culturalmente, si alguien te regala un pinchito de escorpión, es como si te estuviera regalando un manjar increíble, porque así ellos lo tienen. También aquí hago un guiño a la brujería antigua, recordando de que la tela de araña es un fuerte de antibiótico y de que la lombriz sigue estando presente en la farmacopea asiática. Seguro que con las ancas de Tritón harán algún que otro manjar. ¿Y el atún? ¿Es comestible el atún? El atún es comestible, pero yo no lo como, porque tiene mucho mercurio y la Unión Europea dice que es desaconsejable para las mujeres embarazadas y para los niños menores de 8 años. Y yo, que soy una persona de estudio, me planteo de que si es malo para una mujer embarazada y si es malo para un niño de hasta 8 años, ¿por qué no iba a ser malo para mí? Yo el atún no lo como, pero sin embargo no le quiero quitar a nadie las ganas de comer atún. De hecho, en un nivel esotérico, toparse con una persona que sea extremadamente compleja en su arte de comer, desde un punto de vista más elevado de alguien que está instruyendo, pudiera llegar a plantearse de que esa persona fuese mentalmente polémica, porque el ser humano ha venido a comer de todo, y tener una dieta saludable representa verdaderamente el comer de todo. No es mi caso. Yo desprecio el atún porque tiene mucho mercurio, pero
pescados parecidos que tengan bocas más pequeñas y que sean menos depredadores en la cadena alimenticia, me los como muy gustosamente. Y para terminar totalmente el arte de la alimentación, sobre lo que necesitamos y no necesitamos, debido a que esa alimentación está muy ligada con el deseo, con el hambre, con esa fuerza instintiva que nos mueve desde el deseo de sobrevivir, vivir y más allá. ¿El ser humano necesita la droga? Droga es lo que se llama muchas veces en la antigüedad al fármaco. La droga y el fármaco eran sinónimos, pero debido a que en la modernidad trucaron incluso las semillas del opio para que fuera 500 veces más fuerte de lo que era, pues uno se plantea que esa palabra pueda tener matices distintos en la modernidad. El drogadicto no necesita la droga, pero sin embargo, fuerzas oscuras de su propia mente pueden hacerle pensar de que sí que la necesita. El gesto del drogadicto y del alcohólico son gestos demasiado bruscos, muy bruscos. Pero sí no puedes hacer pensar de que a veces no todo en la conciencia es luz. A veces también hay oscuridad, llamada a lo mejor de manera más científica subconsciente o subconsciencia, y que esta a veces es tan fuerte que nos puede hacer mover como un impulso, más allá de que la conciencia sea capaz de darse cuenta. Es lo que le pasa muchas veces a los drogadictos, que tienen ciertos problemas y ciertos puntos ciegos que le puedan llevar a estar actuando de una manera o de otra. Y ya una vez que esas sustancias se apoderan de fenómenos físicos dentro de su cuerpo, pues ya sabemos el problema que muchas veces tienen algunas personas, algunas familias. Pero consideremos de que eso nos haya servido simplemente de un ejemplo para ver de que esas fuerzas también pueden estar presentes en mayor o menor medida en otras personas, como es normal, ya que todos somos normales y todos somos muy parecidos en el fondo, en posibilidad. Y aquí, ya que voy a empezar, doy por concluido un poco la introducción de lo que puede ser el alimentarse, pues voy a hacer un parón de 1 minuto, por si nos queremos seguir saludando o mandarnos algún saludo, y me voy a meter de lleno en el tema de la nutrición. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mati. Pues continúo, y ya que hemos dejado al bolo alimenticio bien ensalivado y cayendo por la faringe, vamos a hablar de algo que se pueda llegar a ver en todos los libros de bachillerato de biología, en los temas del metabolismo y la nutrición y ese tipo de cuestiones, que son los mismos esquemas que luego vamos a encontrar en la Facultad de Educación Física. Y dice, se suele seguir estudiando el tema de las biomoléculas, o también llamadas los principios inmediatos, que es la clasificación, la primera clasificación que se puede dar sobre los nutrientes. Y se dice que los principios inmediatos, todos los nutrientes de la alimentación humana están clasificados en principios inmediatos orgánicos, quiere decir que tienen carbonos en su composición, o los inorgánicos. Los orgánicos
se clasifican en glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas. Los glúcidos, a su vez, se dividen en hidratos de carbono o en azúcares. Los lípidos, luego, nos puede dar la gana de clasificarlos en buenos o malos, también los describen como saturados o insaturados. Ahora nos pararemos un poquito en cada uno. Y las vitaminas, que ya sabemos que es sumamente importante para que se desarrollen montones de reacciones importantes en el cuerpo y que se desencadenen ciertas cuestiones. Y luego está el tema de los principios inmediatos inorgánicos, que son las sales minerales y el agua. Nos vamos ahora a parar un poquito en cada uno y vamos a intentar decir curiosidades para quedarnos bien con la copla. Comenzando con los principios inmediatos orgánicos, los primeros que tenemos son los glúcidos, y la clasificación que se hacen de los glúcidos son los hidratos de carbono y las azúcares. ¿Qué diferencia tienen los hidratos de carbono con los azúcares? Los hidratos de carbono son largas cadenas carbonatadas y los azúcares son moléculas más pequeñas. Unas pueden desencadenar en la otra. También, antes de meterme ahí, perdonadme, quería dejar claro el tema de que el cuerpo humano tiene la capacidad de almacenar a los glúcidos y a los lípidos, mientras que las vitaminas, las sales minerales y el agua están en continua renovación. Y están en continua renovación por el simple hecho de que el cuerpo humano no tiene cierto almacenaje de esa sustancia. Pueden acabar formando parte del cuerpo, como puede ser el caso del calcio como sal mineral de los huesos, pero montones de veces el calcio que tanto nos está aportando dentro de la electricidad corporal y ese tipo de cuestiones se va a ir eliminando continuamente en la orina, como le pasa a las vitaminas y al agua en sí mismo, que la vamos renovando y la vamos renovando. Sin embargo, los glúcidos pueden ser almacenados en los músculos y en el hígado. El hígado también es un campo grande donde se puede almacenar el azúcar, los azúcares, los hidratos. Los lípidos tienen su almacenaje en la última capa de la piel. Si alguna vez alguien se ha dado un corte feo y ha visto ya esa parte blancucha que hay por debajo de la epidermis, ahí esa capa es grasa. Y en algunas zonas del cuerpo se tiene tendencia a poder acumular más grasa que en otros cuerpos, en otras partes, ¿no? Pero aquí no veníamos a decir lo mismo que se puede ver en cualquier libro. A nosotros nos gusta siempre dar una puntadita por delante, y esto que acabará estando en el humilde canal de los Hijos del Anti, en YouTube, a nosotros, a los compañeros del Coven, nos gusta siempre ir un poco más allá. Y si nos gusta ir un poco más allá, nos gusta decir que se quedan cortos a veces con las cosas. Y los lípidos no solo resulta de que están debajo de la capa de la epidermis y no solo se acumulan en ciertas zonas del cuerpo, sino que los lípidos están formando parte de todas las membranas plasmáticas, de todas las células de nuestro cuerpo. Toda la capa que envuelve nuestras células es una capa bicapa lipídica. Y como somos puras células organizadas, somos seres pluricelulares, pues podremos comprobar de que ya ahí tiene un valor añadido
el buen consumo de buenas grasas. A la misma vez, se puede llegar a encontrar grasa en el torrente sanguíneo. Y debido a que las vitaminas son muy importantes y algunas de las vitaminas no son hidrosolubles, sino que algunas de las vitaminas son liposolubles, pues ya vemos la buena importancia que tienen los lípidos, ¿no? Siguiendo comentando curiosidades, me voy a detener en los lípidos. Aunque vaya ahora otra vez un poquito para atrás a los glúcidos, me voy a detener ahora en los lípidos. Los lípidos los clasifican en los libros de biología como saturados, poliinsaturados o insaturados. Y nos cuentan que los buenos para la salud son los insaturados. Desde un punto de vista más brujil, más mágico y yendo más allá, diríamos que los lípidos los clasificamos en buenos o malos, siendo los buenos los que corren fácilmente de una forma fluida y líquida por nuestras venas después de ser ingeridos, o los que, por mala fortuna o mala cultura, nos acaba formando grumos que puedan acabar obstruyendo capilares o incluso a veces venas o arterias. Eso que se cuenta del colesterol bueno y del colesterol malo, pues ya estamos viendo que esos colesteroles son importantes para la absorción de montones de vitaminas, que a la misma vez activen luego enzimas, que a la misma vez forman parte del medio, a la misma vez de que están formando de la capa que envuelve toda la célula, de la capa celular, y que están muy presentes en esa vida que tiene la célula de comunicación con el exterior y el interior. Y algo que se pueda llegar a entender a nivel popular, un conocimiento que nos haga acertar sobre las grasas que son buenas o malas, sin necesidad de hacerlas pasar por un microscopio, es considerar de que todas las grasas que provengan de animales o todas las plantas que son de temperatura más fría que el ser humano, cuando ingiero su grasa, como es una grasa que viene de un animal más frío, al yo comerlo, mi propio calor corporal hace que esa grasa fluya como en estado líquido. Pero las grasas que son malas provienen de animales de temperatura más alta que la del ser humano, y debido a que por un consumo excesivo, como ese animal de sangre más caliente, su energía era capaz de hacer correr de forma líquida su grasa, pero cuando entran en un organismo que tiene la sangre un poco más fría, se puede acabar haciendo como una especie de mantequilla dentro de la sangre. También volviendo un poco al acto del deseo, del hambre, a ese deseo primitivo, de sí que de los tiempos de la supervivencia se acaba metiendo mucho en el subconsciente el fuerte sabor de la grasa, haciendo que la parte más subconsciente, más oscura, por así decirlo, de la mente, tenga un fuerte deseo por todos los alimentos que estén envueltos en grasas. Debido a que 1 gramo de grasa tiene casi 3 veces más energía que 1 gramo de hidrato de carbono, en el subconsciente de la supervivencia, en el instinto más primitivo, se hace un fuerte deseo por querer ingerir grasa. O sea, la grasa a nivel psicológico, a nivel neurológico, nos excita y nos da deseo.
Lo mismo que sucede con otros productos, como puede ser la leche, que también hay que planteársela si se necesita tanto o no, o como puede ser los azúcares puros. El secreto del omega 3. El omega 3 es un tipo de lípido de grasa positiva para el cuerpo humano y al nivel de hoy, en el mundo de la medicina, se le predica su fuerza y su poder para reducir el colesterol malo, el que causa grumo, y sustituir con una buena ingesta de omega 3 las grasas negativas por positivas, mejorando así un grado la salud. Pero se quedan cortos, porque experimentos que tienen siglos y que han sido repetidos en la actualidad demuestran que una buena ingesta de omega 3 a nivel diario, por la suerte de la alimentación, repercute notoriamente en el intelecto. Uno de los alimentos que más potencian las facultades del cerebro es el famoso omega 3, muy presente en los aceites de pescado, pero que hay muchos elementos que lo tienen, como las nueces o la planta que lo tiene más que ningún otro ser en el planeta, que es la verdolaga. Continuando, volviendo al tema de los glúcidos, ya hemos dicho de que los glúcidos pueden ser almacenados en los músculos, porque si los lípidos se consideran que los almacena el cuerpo como una reserva, como un acto de reserva, los hidratos de carbono y las azúcares se van utilizando como una energía más inmediata. La más inmediata de todas son los azúcares, que al venir ya más disgregados, que suelen ser o moleculares o monosacáridos o disacáridos, suelen ser así los azúcares, están más asequibles para la célula. Recordamos de que la sangre del ser humano, a la misma vez de que tiene una temperatura constante, pese a los cambios del entorno, también mantiene constantes montones de parámetros más. Y uno de ellos muy importante es el del azúcar en sangre. Me parece que, si no me equivoco, es de 1 gramo por litro. Y que, al igual que para el arte de mantener la temperatura, nuestra biología tiene muchos mecanismos instintivos, inconscientes, biológicos, para mantener dicho equilibrio. Entonces, cuando se ingiero azúcar, hidratos de carbono, mi organismo sabe organizar bien esa azúcares en el sentido de seguir manteniendo el parámetro de 1 gramo por litro. ¿Y cómo lo hace? Pues almacenando todo el exceso que va encontrando en sangre con la ayuda de la insulina, lo va almacenando o conforme va regando todo el cuerpo o la sangre, lo va almacenando o en los músculos o en el hígado con la ayuda de la insulina. Esas azúcares sueltas en forma de glucosa, la insulina tiene la capacidad de encadenarla otra vez en hidratos de carbono dentro del hígado. Hay que tener cuidado con ingerir el equilibrio que hay entre la energía que se va realizando a lo largo del día y de la semana y sobre la alimentación, debido a que no debe ni de faltar energía ni tenerla en alimentación en exceso,
porque los hidratos de carbono tienden a la larga en transformarse, tienen la posibilidad de transformarse en lípidos, lo mismo que los lípidos en un momento de escasez tienen capacidad de saltar al metabolismo para generar energía. Ya hemos dicho de que eran las partículas, los principios inmediatos de la reserva. Aquí comentar un poco de que si se dice que los hidratos de carbono son un poco menos inmediatos que las azúcares, que da una energía más activa y más rápida, voy a introducir un poquito algo que luego tal vez si se quiere se pueda seguir hablando, que es el principio que tiene el conocimiento antiguo y tradicional sobre de que los alimentos tienen más energía o masculina o femenina, lo que en Oriente se considera el yin y el yang. Y poniendo dos alimentos como ejemplo, decían los antiguos de que la patata, al estar más cerca de la tierra que la manzana, que crece de una forma aérea y externa y le da la luz del sol, y la patata que está bajo tierra crece en la oscuridad y está más cerca de la energía de la tierra, por lo tanto más femenina, que la manzana que estando más alta está más cerca del cielo, que por lo tanto es masculino o yang. Y eso decían los antiguos. Teniendo la energía yin capacidad de almacenaje y la energía yang capacidad de energía de movimiento y de acción. Y resulta de que miles de años después te lo meten en los microscopios y evidentemente la patata está más destinada a una energía de almacenamiento debido a las grandes cadenas de hidratos de carbono que tiene, mientras que la manzana tiene azúcares mucho más inmediatos en el sentido de que son monosacáridos o disacáridos. Todo ese conocimiento yin-yang no está de más, porque nos ayudaría a equilibrarnos a la hora de conocernos. Debido a que una buena dieta es algo que es totalmente individual. El conocimiento y el compartir se puede llegar a ser, y hay cosas que son generales para todo el mundo. Pero en la búsqueda del equilibrio, siendo la base de la salud, las cosas son muy individuales. ¿Por qué? Porque hay personas que somos muy delgaditos, hay otros que son más anchos, más altos, más bajos, algunos tienen una actividad física más grande, otros tienen un trabajo más tranquilo, una personalidad más activa, más tranquila, patatín, patatán. ¿De acuerdo? Continuando, llegaríamos a ver la importancia que tienen las proteínas. Y las proteínas ya empiezan a ser una de esos principios inmediatos que no tienen almacenaje en el cuerpo. Las proteínas, si se come de más, se tienden a eliminar rápidamente por la orina. O sea, en una barbacoa, que puede ser una orgía de proteínas, hay un exceso grande. Después de comerse el cuerpo humano 3 filetes, el estómago es grande y puede con 3 más. Pero de los 3 siguientes ya no le va a sacar proteína. Ya lo único que va a coger son ciertos hidratos que lleva la carne y ciertas grasas que lleva la carne. Todo eso ya sería un exceso. Con la importancia que tiene la proteína, que viene a significar de lo bueno lo mejor, más inteligente sería comerse 2 filetes, hacer bien la digestión y luego comerse los otros 2, y así sucesivamente, hablando por hablar, ¿no?
Hay gente que incluso aconsejarían el no comer filete. Yo en eso ni me meto porque he venido a hacer de todo y a probarlo de todo. Pero sí, de que estudiando y estudiando me he quedado sorprendido y de hecho en mi dieta buscando el equilibrio y la salud y haciendo introspección de mí mismo, sí que voy en un camino de ir reduciendo las proteínas animales, pero también con cierta cultura que no me lleve a una escasez de alimentos o de vitaminas. Pero sí es sorprendente comprobar de que nos venden en la Facultad de Educación Física de que las proteínas solo se consiguen a través de las carnes y el pescado, y es una mentira como un castillo de grande. Porque cuando me puse a estudiarlo bien y me di cuenta que hasta los guisantes tienen más proteína que la carne y el pescado, pues yo me quedé flipado. Porque el guisante, por ejemplo, es una de las primeras esencias, uno de los primeros alimentos que tendría que venir a la cabeza cuando una persona pensara en proteína, porque le pega un doble de vuelta a la carne o el pescado, al igual que otros productos como los artamuses, los cacahuetes, etcétera, etcétera. Si nos ponemos mijitas, si nos ponemos pejigueras, nos daremos cuenta de que las proteínas están formadas por unas piececitas más pequeñas llamadas aminoácidos y de que hay 20 en total. Y de que uno puede, yo pequeño consejo que doy, ya que a uno le gusta comer y ve lo que nos gusta comer, qué cosas me gusta comer. Bueno, pues a mí me gusta comer la avena, me gusta comer la miel, me gusta comer los frutos secos. Pues a lo que a uno le gusta comer, le puede ir echando un ojo y ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, si de verdad es un arte que le gusta, ¿no? Porque ya lo decía Hipócrates, bueno, eso ya no, son tonterías, no debo de hablar así. Hipócrates, el padre de la medicina griega, un famoso filósofo, el que tiene la frase esa tan famosa que dice que el alimento se convierta en tu medicina. Y entonces por eso yo lo estoy utilizando aquí, pues sacando una frase antigua de un griego, que era un médico muy reconocido y que él, pues ahí estaba dando el consejo. Entonces es como usarlo como alguien más grande, ¿no? Ese tipo de cosas no lo estoy aconsejando yo, sino que ya lo aconsejaba Hipócrates, ¿no? Verdaderamente se puede llegar a vivir en un equilibrio en donde las cosas no lleguen a una obsesión debido a que la mente acompaña al cuerpo, pero la verdad es que da su fruto la meditación, da su fruto el arte de nutrición, porque la verdad es que yo conozco a gente que tienen un canastillo de medicamentos y los tienen en el cuarto de abajo, en las mesitas de noche, y conozco luego a otras personas que no tomamos medicamentos, pero eso no es un vacileo, sino eso es una alegría y es una suerte. La suerte de ir tratando bien al cuerpo o de irlo conociendo, y muchas son las cosas que se pueden hacer a través de la cultura, a través de la salud. Si siguiéramos, nos iríamos también a otras de esos principios inmediatos que no son almacenables, que son las vitaminas. Y las vitaminas son 3 en las que hay. Está la vitamina A, la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, que es biotina, la B9, la B12, la C, la D, la E y la K. La vitamina A es muy famosa porque es muy bueno para la sangre, es muy bueno para los procesos de coagulación, muy bueno para los ojos. La biotina es muy bueno para las uñas, los pelos. El arte del comer estos minerales, estas proteínas, estos glúcidos, en el fondo hay que darnos cuenta de que somos 7 cuerpos y que no solo de pan vive el hombre.
y de que hay muchos secretos y muchas cosas de las que se habla y aún más cosas de las que no se hablan. Todo este arte del comer, lo que está muy vinculado es con el cuerpo físico. Y somos reconocidamente por las escuelas esotéricas 6 cuerpos más. Cada cuerpo tiene su alimento. Y esos alimentos aportan energía. Es normal de que luego en las grandes cátedras científicas de la biología no les salgan bien los encajes matemáticos de las calorías. Y es porque ellos en el arte del nutrir pues solo están contando eso, están contando las calorías. Pero es como, pongo un ejemplo, es como tener un submarino que tenga una caldera en donde sí que se queme calorías. Pero es que ese submarino no solo tiene una caldera que se coma, que se haga combustible con calorías. También tiene frecuencia magnética, propulsión de sonido, y al cuerpo humano le sucede eso. Nos intentan medir nuestras calorías, pero montones de energías más están moviéndose dentro de nosotros. Y es eso normal de que no les salgan los cálculos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de que en el metabolismo hay una parte muy famosa, en la parte final de los libros de biología del metabolismo, hay un tema que se llama la optimización de la energía. Yo le pondría otro título. Resulta de que ese tema está sacado siempre de ciertos cientos de experimentos, que es el mismo, que se han repetido una y otra vez, que es que resulta de que cuando se estudia bien al cuerpo humano, al ser, resulta de que en unos 10 minutos el cuerpo humano genera una energía inmensamente superior a lo que pueda comer durante todo el día el ser humano. Y verdaderamente, por mucho que se estudie el metabolismo, el que el ser humano se pueda comer un filete con patata y llevarse en una isla desierta 6 o 7 o 8 días dando por saco, pues nos hace un poco menos como que impresionante a los ojos de la matemática científica, biológica, porque no se entiende muy bien, ¿no? Y es porque dentro del arte del nutrirse, pues hay muchísimas cosas más, como pueda ser el prana o pueda ser el resto de alimentos que nos aportan energía desde los otros cuerpos. Pero sigamos aquí con los pies en la tierra, hablando de que es bueno estar vitaminizado, es bueno estar mineralizado, porque son sustancias muy, muy finas dentro del bienestar y de las funciones corporales. Las vitaminas y los sales minerales son esenciales para mantener toda esa electricidad continua que tiene el ser, visible y palpable para nuestros sentidos en lo que se manifiesta y en lo que se ve, y también intuyendo lo que no se ve, ¿no? También tengo por aquí cosas escritas de los minerales y los bioelementos, por definición, son aquellos elementos químicos indispensables para la vida. Estos tipos de minerales, algunos son necesarios en menos cantidad, pero no pueden faltar. Y es que necesitamos tener todo lo que nos compone para componernos, perdonadme la redundancia. Si la proteína de la hemoglobina tiene en su corazón un átomo de hierro y la hemoglobina está dentro del corazón de los glóbulos rojos y tenemos millones de glóbulos rojos en nuestra sangre, pues resulta de que ese átomo de hierro que está en el corazón de la hemoglobina es el que se oxida cuando pasa esa sangre por los pulmones en nuestro arte de respirar y va llevando el oxígeno al resto del cuerpo.
mediante la circulación sanguínea. Pues las personas que comen poco hierro o que tienen problemas que puedan venir incluso por otro lado, por qué no esté absorbiendo ese hierro, porque ese hierro tiene que ser absorbido también a la hora de ingerirse con la ayuda de alguna que otra vitamina, por ejemplo. Ahí las cosas se pueden mirar. Pues resulta de que puede producirse una anemia y sentir que la persona, por mucho que quiera respirar, verdaderamente no está cogiendo energía ninguna. Por poner un ejemplo de lo necesario que es para la persona tener el suficientemente hierro o suficiente de cualquier otro de los elementos que nos acabe componiendo, porque nos componemos de elementos que están en la tabla periódica en lo que es nuestro cuerpo físico. Siguiendo con las sales minerales llegaríamos al agua, y el agua también puede ser clasificada como dura o blanda. Dura si tiene muchos minerales, blanda si tiene poco. Los minerales que se le suele atender al agua suelen ser el tema del calcio y el tema del sodio. Porque el calcio en exceso puede ser el producto por el cual una persona tenga piedra en el riñón, aunque las piedras también pueden ser por urea, que la urea es por el exceso del comer proteínas animales. El mirar el tema del sodio a veces tiene un fuerte interés por el tema de la tiroides, porque el sodio afecta en la regulación de la tiroides y se hace unos juegos ahí con el sodio. De si tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, le beneficia más un agua u otro agua. Ojo con las cosas que nos inculcan. Ya hemos visto de que nos inculcaban de que las proteínas se ingerían a través de comer carne o pescado, y sin embargo no tiene por qué ser así. Y a la misma vez nos inculcan, sí o sí, de que el calcio se obtiene a través de la leche. Porque sí. Porque si dices lo contrario, pues puedes afectar incluso al Producto Interior Bruto de un país, por ejemplo. Pero verdaderamente unos simples boquerones tienen muchísimo más calcio que la leche, o la propia lechuga, que es una campeona de la leche. Es una campeona en calcio, la lechuga. Ojo con la lechuga, porque nos meten en la cabeza de que la lechuga adelgaza porque tiene pocas calorías, pero la lechuga tiene una tanta cantidad de calcio que con simplemente irla ingiriendo un día y otro, vuelve el riñón tan lento que desata el síntoma de la retención de líquido, desatando así el efecto contrario. Ojo con lo que aprendemos, porque cuando uno se imagina el típico menú de una hamburguesa hecha con carne buena, hecha de forma casera, una buena hamburguesa bien amasada, con sus buenas especies, con sus cebollas, sus tomates, su lechuga y sus patatas fritas con ketchup y con su pan, nos meten en la cabeza, por cultura o mal cultura, nos meten en la cabeza de que el trozo de carne es el trozo que más engorda. Y eso es mentira. Es una mentira como un castillo. De ese menú imaginario que acabamos de hacer, resulta de que todos los productos engordan más que la carne que está dentro. Porque al ser proteína, y además proteína animal que tiene muchísimo yang, no solo no engorda,
sino de que es famosa la dieta enriquecida en proteínas para provocar una mayor musculación y adelgazamiento. De todos los productos que hemos dicho antes, las patatas y el ketchup y la propia lechuga y el pan engordan mucho más y dan mucho más almacenaje al tener más fuerza yin que el trozo de carne. Con el equilibrio que uno debe de buscar entre esas fuerzas yin y yang, esas fuerzas masculinas y femeninas, pues uno se va conociendo a sí mismo. Y uno dice, mira, si yo estoy tan delgadito, pues es más normal de que además de comerme la hamburguesa, si la quiero, que sea casera, la marca de tu casa, pues resulta de que si uno quiere coger un poco de peso, pues en su plato puede hacer más grande la parte de las patatas y la parte de la lechuga y la parte del pan. Si es pan de harina buena, integral, no el pan blanco de harina blanca súper hiper refinado y con azúcar agregados, porque esos pan reaccionan igual que un donut o un bollicao en el cuerpo. Vuelven a dar un pico de azúcar. Pero suponiendo de que tenemos los mejores productos que nuestra tierra puede dar, que los tenemos, porque así de agradecida es la tierra, pues uno tendería a buscar mayor la parte de los hidratos y conformarse con una ingesta de proteína adecuada. Si una persona tiene exceso de yin, se equilibra dando el paso hacia el lado contrario y acertaría poniendo la parte del plato más grande en las ingestas de proteína y reduciendo los hidratos de carbono. Bueno, pues me imaginaba de que iba a estar hablando y hablando. Mira, hay más cosillas de las que puedo hablar. De unas cuantas páginas que me había sacado aquí para ayudarme. Los 5 elementos y los sabores. La tierra, el sabor dulce. El fuego, el sabor amargo. El éter, el sabor agrio. En el conocimiento antiguo se hablaba incluso de todas estas cosas, que es el conocerse a sí mismo, y son como formas de equilibrarse las energías que están en el interior. Conociendo bien los 5 elementos, también se puede aportar ese conocimiento a la dieta, ¿no? Y aquí también tengo otro pequeño escrito de hace bastantes años que decía así. Decía, en el conocimiento Shaolin se recopilan y se describen, se experimentan y por lo tanto puede evidenciarse hasta 20 tipos de Shi diferentes. El ser lo experimenta en su convivencia con la naturaleza, en una comunión directa. Dicha comunión nos puede sensibilizar, hacernos conscientes de la llegada y captación continua de Shi que nuestro ser recibe continuamente del entorno, de la naturaleza, que hay siempre a nuestro alrededor, proveniente del sol, la luna y las estrellas. Bien es cierto que al digerir una manzana, nuestro cuerpo verdaderamente está captando chi de la naturaleza. Eso no cabe discusión. De la comunicación y transformación es de la naturaleza y su chi. Pero describir 20 tipos de chi diferentes nos debe de dejar claro de que comer no es la única forma, o mejor dicho, hay varias formas de mantener el intercambio. Nutrirnos, intercambiar con el entorno, es comunicarnos, conectarnos, comer y respirar. La práctica, afortunadamente, nos vuelve sensible al Tian Chi, el Chi del cielo. Puede sentirse existiendo multitud de ejercicios, visualizaciones que nos ayudan a sentirlo, recibirlo de mejor manera.
poniendo a nuestro cuerpo a una preparación más receptiva. Todo lo que existe en el universo posee ambas fuerzas en mayor o menor medida. También los alimentos que tomamos de la naturaleza y nosotros mismos somos yin o yang. El estudio de las propiedades de los alimentos permiten saber qué menú es el favorable según la persona y la situación, hora del día, estado del ánimo, estación del año. ¿Cómo os habéis quedado ahí? Conforme cambian las estaciones, cambiamos nuestro menú. En invierno comemos sopas calientes, en verano comemos gazpachos fresquitos. Siendo una dieta saludable una buena forma de prevenir y de tratar las dolencias y los males. La elaboración de la cocina influye notoriamente en la energía de ese alimento. Si está más o menos crudo, tiene un gran carácter yin, y si se cocina y se va transformando, va generándose en la energía yang. A mayor tiempo de cocción, más yang. Si se hace frío, se opta por enriquecer nuestro plato con alimentos yang. Si hace calor, se recomiendan alimentos ricos en yin. Se desaconsejan alimentos con exceso de una de las dos fuerzas. Cuando el espíritu... Una buena salud sería el equilibrio armónico. Pues por aquí queda la exposición, y si queremos compartir o lo que sea, ¿vale? Por aquí podemos mantener un poquito más el diálogo. Y daros las gracias a las personas que habéis estado aquí conmigo. Pues gracias a ti, Manuel. Estupendo la charla. Muchísimas gracias, Manuel. Ha estado estupendo. Muy interesante. Me aclaró un montón de cosas y me dio un montón de pistas para empezar a investigar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y voy a parar la grabación, y si queremos seguimos ya hablando de una forma más informal, más relajado.